Pasan 21 minutos de las 9 de la mañana y es momento de hablar y de poner sobre la mesa un tema que es bien importante, que es el aumento de la resistencia a los antibióticos, justamente en esta semana que está culminando hoy, que es del combate a la resistencia de los antimicrobianos, que es declarada de interés por la Organización Mundial de la Salud, también por otras organizaciones. Está con nosotros y recibimos con mucho gusto a la doctora Grisel Rodríguez, que además de ser microbióloga, es profesora y referente nacional en esta materia. Bienvenida, Arriba Gente. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Repetimos muchas veces el tema de la resistencia a los antibióticos, pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos a eso? Buenísima pregunta porque empezamos de la base. Bueno, los antibióticos para empezar, o los antimicrobianos, que es un término más amplio que incumbe los antibióticos, los que afectan a las bacterias, los antivirales, los antiparasitarios y los antimicóticos contra los hongos, son uno de los mayores descubrimientos del siglo XX, junto a las vacunas, en el terreno de las enfermedades transmisibles, porque bueno, hicieron que vivamos más y con mejor calidad de vida, ambos descubrimientos. El tema que los microorganismos quieren seguir viviendo. Entonces ellos desarrollan mecanismos para poder sobrepasar esa acción de los antimicrobianos. Es un fenómeno natural, porque ellos quieren seguir viviendo. Y esa es la resistencia. ¿Y hay aspectos del ser humano, digamos, de la persona, que podamos cambiar, modificar para que esto suceda menos? Exacto. El problema no es esa resistencia natural, sino la resistencia adquirida de las bacterias por el uso indebido o el mal uso o el exceso de uso que hacemos los humanos de los antibióticos. El exceso o el mal uso en nosotros mismos o en la salud animal o en la sanidad vegetal o ambiental, que ese es el concepto actual de una salud. Es decir, hay muchas enfermedades y en el caso de la resistencia antimicrobiana que no depende solamente de nosotros, sino que englobamos a toda la salud animal, vegetal y todos nosotros. Este mal uso y abuso de los antibióticos, ¿qué repercusiones está teniendo en la humanidad? ¿Qué ven ustedes con el paso del tiempo? Bueno, ha aumentado muchísimo. El fenómeno de la pandemia por SARS-CoV-2, el COVID-19, aumentó esa curva de crecimiento. Y lo que está pasando es que el día de hoy hay algunas infecciones en algunos humanos que están siendo intratables. Es decir, que volvemos a la era pre-antibiótica, antes de 1930, cuando Fleming descubrió la penicilina. ¿Son las llamadas bacterias resistentes? Sí, las superbacterias, que les decimos, o extradrogoresistentes o multiresistentes. ¿Y eso porque, hablando en criollo para entender, o sea, tomé tanto una medicación, un antibiótico, que ya ahora lo tomo y no me hace nada? Exacto, porque nosotros al ingerir un antibiótico, él se va a hacer efecto sobre la infección que tenemos o no tenemos y va a hacer efecto sobre todo en nuestra flora. Entonces nuestra flora, por ejemplo, intestinal, que tenemos más células procariotas que eucariotas en nuestro organismo, es decir, bacterias, van a ser resistentes. Es decir, la siguiente infección que tengamos, por ejemplo, tomamos amoxicilina porque tenemos síntomas como urinarios, que eso tiene que ser un médico que lo diagnostique si es o no una infección urinaria. Pero a nosotros nos parece y consumimos antibiótico porque la vez anterior nos dieron, por ejemplo, amoxicilina. Esa amoxicilina va a hacer que la flora que nos quede en nuestro intestino sea toda resistente a amoxicilina, o gran porcentaje. Entonces, la siguiente infección que necesitemos amoxicilina no va a ser útil porque nuestra flora va a ser resistente. ¿No va a ser útil para la infección urinaria o para cualquier cosa? O sea, si tengo unas llagas, por ejemplo. Y las bacterias que producen las llagas bacterianas, el Streptococcus, sigue siendo siempre sensible al día de hoy a la amoxicilina, pero va a ser para otra infección urinaria o si tenemos un accidente de tránsito o si tenemos una apendicitis y necesitamos antibióticos, esa amoxicilina no va a servir. Doctora, hay que pasar a otro nivel. Claro, doctora, y el rol del médico ahí también es clave, ¿no? O sea, solicitar el análisis correspondiente para saber qué bacteria tiene el paciente y entonces recetar el antibiótico correspondiente, porque no todos los antibióticos sirven para todas las bacterias. Exacto, hay que pedir el estudio correspondiente. Por ejemplo, si tenemos llagas y dolor de garganta, pedir un estudio que se hace en minutos para ver si es bacteriano o viral. Y recordar que en los adultos la mayoría son virales, por lo tanto los adultos difícilmente tengamos que tomar antibióticos por una infección de garganta, ¿sí? Y pedir el estudio, el urocultivo y algo más, es costo-beneficio además. Es más barato un estudio de laboratorio que un curso de antibióticos y todas las repercusiones que puede tener un mal uso. Claro, doctora, ¿cuánto
impacta el sistema o las dificultades que tenemos en el sistema en esto? Porque supongamos que yo tengo una infección urinaria, un dolor de garganta, alguna situación, un cuadro común que ya tuve en otros momentos y en otros momentos me mandaron antibiótico. Y yo llamo a la emergencia y no viene y demoran, o pido hora para el médico y demoran, voy a puerta de emergencia y sé que tengo que estar todo el día. Bueno, directamente, ¿sabes qué? No voy nada, me tomo el antibiótico que ya tengo de aquella vez en mi casa. Y bueno, en realidad el sistema también de algún modo no es muy amigable para que esto no suceda. Estoy de acuerdo. El sistema no es del todo amigable al día de hoy y se está trabajando para que el sistema sea así. El Ministerio de Salud Pública está trabajando en tener más rápida la atención y también está trabajando en toda la política de antimicrobianos. El plan que se hizo para el 2023 se va a relanzar ahora el 28 y ese plan contempla justamente eso, que por ejemplo los cursos de antibióticos uno consume, se le entregue la cantidad de antibióticos que va a usar para que no sobren. Entonces de esa manera uno no va a tener antibióticos para después y además tenemos un sistema por ley que podemos descartar los antibióticos en las farmacias que no usemos. No tenemos que tirarlos a la basura. Nunca, nunca, ni a la red sanitaria. ¿Por qué? Porque va al medio ambiente y después va a contaminar las aguas ese antibiótico, entonces el plancton va a consumir antibióticos, los pescados van a consumir antibióticos, los peces... Contribuye a la resistencia. Es un ciclo, el ciclo de la resistencia que le llamamos, que es el ciclo de la vida. ¿Qué pasa con las farmacias que venden antibióticos sin receta? Hay un marco legal para que eso no suceda desde la década de los 80 en Uruguay. Deberíamos fiscalizar para que esto no suceda y también educar, trabajar con las asociaciones profesionales como la de químicos y farmacéuticos que son muy activos para tratar de convencer a todos los farmacéuticos de que no se deben vender antibióticos sin receta. Después tenemos también el mercado ilegal de la venta de medicación, que es las ferias, que pasa mucho, que también responde a un problema del sistema, ¿no? Que tiene que ver con la accesibilidad. La accesibilidad y la fiscalización. Sí. Tenemos que ser un poco más fuertes en fiscalizar para que... Tenemos el marco normativo, entonces tenemos que fiscalizar para que este marco se cumpla. ¿Y quién está a cargo de la fiscalización de este tema? Ministerio de Salud Pública. ¿Y tiene personal suficiente como para hacerlo? Y creo que lo que tiene es un déficit de personal. Que trabaja también en conjunto muchas veces. En las ferias, por ejemplo, con la exintendencia, ¿no? Exacto. Doctora, ¿qué pasa con el marketing y los antibióticos, no? Porque a mí sí me lleva al imaginario colectivo lo que me pasa a mí, el de la cajita amarilla, es como el que tomo siempre y el que me hace efecto. El de amplio espectro, digamos. Sí. Exacto, eso es así. ¿Qué pasa en el imaginario colectivo de los uruguayos? Actualmente eso está más regulado y hace años que no recibimos marketing. Se puede recibir información de parte de los laboratorios, pero no está ese marketing que había antes ni el regalar antibióticos como antes. Se tiene más restricción al respecto. ¿Y se tienen datos de cuántos casos, por ejemplo, de bacterias resistentes se dan en nuestro país eso lo tiene, en el año? Eso lo tiene el Ministerio de Salud Pública en su sistema de vigilancia registrado, porque todos los que trabajamos como médicos microbiólogos en los prestadores de salud debemos informar cuando tenemos denunciar los microorganismos resistentes desde los comités de prevención y control de infecciones hospitalarias. Entonces el Ministerio tiene el resguardo de eso. Doctora, para pasar raya y que la gente se lleve información de esta entrevista, porque uno la escucha y dice, ahora la verdad que la próxima vez que tenga que tomar antibiótico me da como un poquito de miedo de este efecto. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cuáles tienen que ser los pasos a seguir para estar seguro que lo que estoy tomando o consumiendo, que el trayecto, digamos, de curación es el correcto? Bueno, ir al médico cuando uno tiene un síntoma de infección y... ¿Cómo distingo, perdón, una infección de algo que no lo es? Bueno, el médico es el que va a ayudar. Uno es muy difícil, pero las más frecuentes son las infecciones respiratorias. Un resfrío común en un adulto generalmente es viral. No hace falta ir al médico, además. No hay que saturar las puertas de emergencia con consultas de un resfrío. Eso todos sabemos que con un antitérmico, un analgésico, un antiinflamatorio común de venta libre va a pasar. ¿Cuándo eso pasa a un estadio más? Bueno, si tengo dolores, dolor en el pecho, dolor de costado en el tórax, ya tengo fiebre con chuchos, ahí debo consultar sin duda porque puedo tener una infección pulmonar, una neumonía. Y ahí me van a indicar si tengo que tomar o no un antibiótico. ¿Cuál? ¿Cuál antibiótico? Y le van a indicar también si es vía oral o si tiene que ser por vía parenteral, es decir, intravenosa, por ejemplo. ¿En qué otros casos? Hoy decía infección urinaria, pero ¿en qué otros casos tomamos antibióticos? Así como más en lo cotidiano. Lo más frecuente son infección urinaria y cualquier infección respiratoria. Una infección de piel y partes blandas.
un simple forúnculo no requiere un tratamiento sistémico, pero si ya tengo un absceso cutáneo o se me pone roja la piel, por ejemplo, las erisipelas, que son las infecciones que aparecen en piel, en piernas o a veces en cara, debo consultar y voy a recibir antibiótico. Y ahí probablemente sea parenteral. Doctora, ¿por qué se le llama la pandemia silenciosa? Porque no la vemos. Porque así como tenemos accidentes de tránsito y los visualizamos, porque casi todos tenemos un familiar, un amigo que tuvo un accidente de tránsito y se visualiza, como son microbios, son microorganismos, nosotros no vemos el efecto que estamos haciendo sobre ellos. Y si empezamos a averiguar en personas conocidas que estuvieron en un hospital, vamos a encontrar que sí hay infecciones y que hay resistencia. ¿Y la resistencia se da más a las bacterias o también a los parásitos? A los hongos también y a los virus. Todos saben que, por ejemplo, para tratar la infección por VIH hay que usar múltiples drogas, múltiples antivirales. ¿Por qué? Para prevenir que aparezcan mutaciones y esa resistencia que el virus va a presentar. Esta semana RAM es convocada por la Organización Mundial de la Salud, eso nos da cuenta que es un problema generalizado, sí, que no es solamente del Uruguay, pero ¿cómo está nuestro país en comparación con la región? Nuestro país venía más lento desarrollando la resistencia con respecto a nuestros vecinos. Íbamos mucho más lento, tuvimos las primeras resistencias importantes por allá por el 2010 y eso se fue conteniendo. Eso quizá nos hizo una falsa creencia de contención y bueno, empezó por el 2018, 2019 a aumentar lentamente y en el 2021 fue que junto con el COVID, porque hubo más pacientes hospitalizados, claro, más pacientes en CTI, por lo tanto necesitan intubación orotraqueal, necesitan vías. O no ibas al médico y te automedicabas si te pasaba. Sí, o mucho paciente hospitalizado. ¿Se acuerdan que saturamos los hospitales? Entonces, mucho paciente junto, con mucho dispositivo médico, rompemos la barrera del ser humano, porque tiene un tubo que no deja que se expulsen, por ejemplo, las secreciones, y allí es que hubo que usar antibióticos por infecciones sobreasociadas. Ahí se aceleró, digamos. Ahí se aceleró. Y estamos, digamos, a los mismos niveles que los países de la región o los... Cercano. Hay que dividir el país, lo que es Montevideo y fuera de Montevideo. Fuera de Montevideo la resistencia está un poco más contenida, por varias razones. Menos población, una atención más cercana porque son instituciones más pequeñas. Entonces, viene subiendo la situación es más grave en Montevideo. ¿Y hay políticas concretas de salud concentradas en este tema, en abordar este tema? Sí, y el 28 de noviembre el Ministerio relanza el plan que se lanzó en el 2023, que va en el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud y la OMSA, la de Sanidad Animal. Entonces, ahí vamos a tener todas las políticas actualizadas y todo responde a los mandamientos de la Asamblea Mundial. Bien, y eso pretenden que ayude a bajar esta situación. Sí, o por lo menos mitigarla, mitigarla o controlarla. Tiene que tener el cumplimiento y el compromiso de todo el sistema, ¿no? De todos, y de la enseñanza. Y no solo hablamos de enseñanza universitaria, tenemos que empezar con estos temas en la comunidad y hablarlo en las escuelas, hablarlos en los liceos, para que desde la infancia seamos todos más conscientes del peligro. Tal cual. Doctora, muchas gracias. A ustedes. Ha sido un placer tenerla aquí. Gracias a ustedes.